Y vamos a continuar con la siguiente conferencia. Nos acompaña un amigo y colega de la Universidad Michoacana, el doctor Francisco Domínguez Mota, y nos va a inundar de conocimiento. Adelante. Buenas tardes. Eh, Primero que nada, pues quiero agradecer la oportunidad para poder presentar algunos de los avances. Este es un trabajo en el cual hemos obtenido resultados, pero todavía falta mucho por hacer. Agradecemos a los organizadores, a los doctores Moreles y Botello, y agradecemos como siempre al CIMAT por todas las facilidades y el apoyo que nos da a varias instituciones. Este es un trabajo conjunto con varios colegas, principalmente de la Facultad de Ingeniería Civil y de Físico-Matemáticas. Todos estamos integrados dentro del aula CIMNE de la Universidad Michoacana y estamos interesados en todo lo que tiene que ver con desastres. Nosotros somos el grupo de desastres, pero de manera académica, entonces no se preocupen. La, la estructura de la charla es la siguiente. Creo que ya empezamos con los desastres. No funciona. No, creo que como apachurré otra pantalla, ya está, ya está. Simplemente puse otra pantalla, entonces con el zoom, dependiendo de cuál sea la que sea en primer plano, es la que se ve, ¿no? Entonces, esta es más o menos la estructura de la plática. Entonces voy a hablar un poquito de los antecedentes, aunque en ciertas fechas todos los hemos vivido, entonces quizá nada más hay que enfatizar algunos. Hablar un poquito de las ecuaciones de aguas someras, ya mencionó un poquito el doctor Humberto, simplemente voy a mencionar algunos de los aspectos con los que tenemos que tener cuidado. Para este caso, es muy afortunado que haya quedado el calendario así, el programa así, porque para nosotros vamos a presentar en el intermedio de lo que está presentando el doctor Esqueda, entonces vamos a mostrar algunos ejemplos específicos, lo cual espero que sirva para motivación para lo que van a hacer posteriormente. Luego les hablamos de la bonita zona de estudio. Lo de bonito es porque somos locales ahí. Claro que ciertamente la parte del bonito, cuando uno tiene que sufrir las incidencias de todos los días, puede ser algo que tiene uno que considerar, ¿no? Algún extra de algunas técnicas que estamos desarrollando como un método sin malla, principalmente con el doctor Gerardo, y algunas consideraciones. Entonces, bueno, espero que ya hayan tenido oportunidad de recorrer la ciudad de Guanajuato. Es un lugar histórico, patrimonio de la humanidad. Uno encuentra muchos edificios que dicen catalogado, catalogado y muchos hitos. Cuando yo empecé a venir a Guanajuato hace algunas décadas, no tantas, me encontré algunas cosas que me llamaban mucho la atención de la ciudad. En particular, aquí tenemos a nuestro modelo de presentación, ¿no? El modelo de computación, de dónde está una placa en la Avenida Juárez que dice de la inundación de julio de 1905. Él tiene una estatura de 1,75 aprox, entonces cuando uno ve dices, ah, caray, y aquí en la Avenida Juárez el agua estaba hasta aquí. Como que está de pensarse, ¿no? Y bueno, ustedes ya saben en las noticias, en lo que nos ha tocado, que esto es algo que ocurre con cierta frecuencia. Y a veces ocurre no solamente con frecuencia, sino con una gravedad inmensa. Si ustedes recuerdan, hay una imagen en Coyoacán, en la Ciudad de México, de un león de donde llegó una inundación, que llovieron 40 horas seguidas y la inundación duró 5 años para bajarse, ¿no? Entonces, de 40,000, 20,000 familias que vivían en la Ciudad de México, en Tenochtitlan, en ese entonces se quedaron 400. Entonces, naturalmente hay una afectación bastante grave, ¿no? Y sin embargo, bueno, en el caso de Tenochtitlan, en el caso de Morelia, pues los asentamientos se hacen cerca de donde hay agua, en particular de cuerpos de agua como ríos y lagos. La ciudad de Morelia, su hidrografía, que es de lo que vamos a platicar posteriormente, pues está muy relacionada a dos ríos. Nuestra creatividad para nombrarlos es sorprendente, son el río Grande y el río Chiquito. Ahorita les muestro, ahorita les platico exactamente cuál es cuál, ¿no? Entonces, esta es una parte de la ribera del río Grande. Entre 1917 y 1918 tuvimos un montón de eventos relacionados con el huracán Huila, principalmente, y con otras tormentas por el estilo. Simplemente un día te levantas en la mañana y te das cuenta que la lluvia, de la época de lluvias, que nada más debió durar un par de horas en la noche, sigue y sigue y sigue, y tú tienes que llevar a los niños a la escuela y la lluvia no para y no para, y pues de repente dices, bueno, pues espero que no esté tan complicado el tráfico, y llegas a la esquina y pues ves una superficie de agua, dices, por ahí estaba la esquina, si no mal me acuerdo, el GPS dice que por ahí estaba, ¿no? Entonces este fue un evento
que duró aproximadamente 24 horas con una precipitación que superó en algunos momentos los 120 milímetros. Fue terrible. ¿Qué dicen las noticias? Estas lluvias atípicas, a mí me gustaría saber para algunas autoridades qué significa eso del atípico. Nos están generando problemas y entonces ya tenemos que atender a ciertos procesos específicos y se dan cuenta que los procesos pues, no están perfectamente bien definidos y que tienen que llamar al gobierno federal para el plan de N3, etcétera, etcétera. Y pues el hecho es que parece que nunca estamos preparados para esto que atípicamente ocurre a cada rato. Entonces, bueno, buena parte de lo que tendríamos que hacer es empezar a trabajar en la gestión de estos eventos. O sea, van a pasar, va a llover. Nos quejamos mucho del estiaje que estamos sufriendo ahorita, de la sequía, pero es un hecho que no se está escapando mucha agua del planeta. Entonces, en alguna parte está y eventualmente va a regresar, ¿no? Y cuando regresa, causa afectaciones en el patrimonio como estas de aquí o como esta de acá. Además, en algunos lugares nos gusta muchísimo construir en lugares que tienen muy bonita vista, como las cañadas, donde va a haber avenidas de agua, donde nada más es cosa de tiempo para que el agua fluya, ¿no? Y cuando construimos ahí, cambiamos el tipo de uso de suelo. Y entonces, donde antes teníamos tierra por donde se infiltraba el agua, primero quitamos los árboles que le dan propiedades especiales a la escorrentía, hay algunas fotografías en las cuales se ve que vehículos tipo la famosa Ford Lobo Blanco iban dando vueltas, ¿no? Entonces, evidentemente, pues ahí la afectación es bastante severa. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con estos fenómenos? ¿Qué tenemos que hacer para hacer la gestión? ¿Qué hacemos en modelación matemática? La actividad de modelación matemática, podemos decir, en una primera aproximación, consiste en hacer una caricatura a través de la ecuación gobernante de nuestro modelo físico. Mientras más sofisticada sea la caricatura, más conclusiones vamos a poder obtener. Esto de la caricatura simplemente es una forma de decir, porque los fenómenos suelen ser muy complicados y a medida que pongamos más detalles de la realidad, se vuelve virtualmente imposible manejar algunos aspectos, ¿no? Entonces, nuestra ecuación gobernante tiene que ver con qué? Con conservación de agua y el efecto que esa agua tiene con el intercambio de momento cuando interactúa con su alrededor. Entonces, las ecuaciones gobernantes para este caso son las que mencionó hace rato el doctor Humberto, las ecuaciones de aguas someras. Ahora, como en las caricaturas hace uno una referencia a ciertos efectos específicos, a ciertos modelos específicos, dice uno que para maximizar la producción de leche en una granja, una solución bastante obvia es tener vacas esféricas y de densidad uniforme. El detalle es que de esas a veces es complicado obtenerlas, ¿no? Pero bueno, con esas vacas esféricas, así como cosas casi puntuales, empieza uno a hacer ciertas estimaciones y ciertas aproximaciones. La primera aproximación que voy a poner aquí, así como en las clases, primero les enseño el ejemplo sencillito y ya luego con Humberto hacen el complicadísimo, es una ecuación de un fenómeno de transporte, es la ecuación de advección. ¿Qué estamos diciendo? Tenemos una cierta cantidad conservada, una cierta cantidad, como una densidad, que se va a conservar, no se va a desaparecer. Pensemos una densidad que podría ser una densidad de partículas, o vamos a pensar, para ir fijando ideas de lo que vamos a mencionar posteriormente, que fuera como la densidad de gente que hay aquí dentro del auditorio por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que cambie esa densidad? Bueno, pues el proceso del flujo. ¿Cuál sería el flujo? Bueno, tenemos una función que nos va a decir, esta es nuestra zona de estudio, pensemos en el auditorio, va a haber algunas zonas en las cuales va a haber intercambio con el exterior, hay algunas zonas que son, para este caso, impermeables, como esta pared, no podemos pasar aquí, al menos que hagamos efecto túnel, pero hay otras por aquí en las cuales sí se puede pasar, y entonces tendríamos una función diciendo cuántas personas pasan por esa área por unidad de tiempo, y entonces se va a balancear, grosso modo, cuánto va cambiando la cantidad de gente, la densidad que estoy viendo sobre el espacio, y eso se va a balancear con el tiempo. ¿Sí? Entonces, esta es una aproximación muy burda, sin embargo, pensemos que, bueno, los principios básicos con los que trabajamos, que vienen muchos de las leyes de Newton, son principios bastante intuitivos. Se conserva la masa, se conserva la energía, se conserva el momento, y luego ya si quieren se conserva el momento lineal, la salinidad, etcétera, etcétera. Cada uno de esos procesos pues, va a requerir que le pongamos algún numerito, ¿no? Y para poder resolver necesitamos un problema que esté completo, que esté bien planteado. Entonces, este juguetito de aquí tiene una distribución al tiempo cero,
Como es el juguetito, les estoy hablando de un problema definido sobre toda la recta. Cuando ponemos un dominio de longitud finita, de medida finita, de área finita, se va a volver algo más complicado. Si tenemos la condición inicial, una función nu, entonces este es un ejemplo, un ejercicio de ecuaciones diferenciales. En principio nosotros conocemos la solución a todo tiempo, simplemente la gráfica se va a mover. En este caso, con una A positiva, se va a mover a la derecha, ¿sí? Entonces, ese es intuitivamente en primera aproximación el fenómeno de advección. Una velocidad A en el medio, que llegó de alguna forma, lo que va a hacer es ir transportando la sustancia, ¿sí? Entonces, ¿qué puede salir mal? Vamos a hacer la modelación, vamos a discretizar con la técnica más utilizada y menos robusta en muchos aspectos, que es la de diferencias finitas. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues mucha emoción desde Newton, en el siglo XVII, XVIII, llegamos a la síntesis del cálculo, y luego para utilizar dispositivos como las computadoras, cosas discretas, pues tenemos que regresarnos un poquito y hacer una proyección. Esto es, de nuestro objeto en el espacio continuo, vamos a hacer casi un sampleo sobre un conjunto de puntos. Ese conjunto de puntos debe representar a nuestro objeto continuo de la mejor manera posible y procedemos. Aquí lo que vamos a hacer es de manera muy intuitiva, tenemos derivadas, son derivadas parciales, pero son derivadas, vamos a poner cocientes de diferencias y vamos a hacer un cociente de diferencias para este de aquí y este de acá. Y entonces obtenemos lo siguiente. Esta es la solución, esta es la aproximación naive. Resulta que se va moviendo, pero de repente algo pasa. ¿En qué pasó ahí? Pues se supone que la solución simplemente se iba a estar moviendo a la derecha. Entonces, ¿qué pasó? Este es un ejemplo que cuando uno está en los cursos de los primeros cursos de solución numérica de ecuaciones diferenciales, se vuelve muy simpático porque dices, pues es que la ecuación está tan fácil que no puedo haber programado algo mal. O sea, no se me perdió un índice, no nada, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues que resulta que cuando uno hace la proyección de manera naive, intuitiva, que digo, es una guía importante, pero simplemente una guía, en principio, el objeto que uno tiene no tiene por qué representar este objeto discreto la misma dinámica que el objeto continuo, a menos que se satisfagan ciertas condiciones. En particular, tiene que haber convergencia a medida que haga más fina mi discretización, entendiendo que en el intermedio, para decir eso de manera formal es complicado, ponemos más puntitos, eso el dibujo se debe parecer cada vez mejor. Y en este caso lo que hice fue hacer una discretización bien uniforme, con toda la mala intención del mundo. Tengo mi intervalo de tiempo, tengo mi intervalo de espacio, los puse del mismo tamaño, ¿sí? Y aquí tengo una velocidad que es un poquito superior al cociente del tamaño de paso en el tiempo entre el tamaño de paso en el espacio, que es 1. Entonces le puse una velocidad de 1.05. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues que la velocidad computacional no va a permitir que la onda que se iba a estar moviendo, que se puso que se iba a estar moviendo en el objeto físico real, se moviera como se debe mover, como que se empieza a acumular. Entonces, no es una buena representación del objeto continuo. Necesito hacer otra elección en la cual la velocidad computacional sea mayor que la velocidad del objeto continuo, del físico, para poder hacer la representación. Y esto tiene un montón de consecuencias e enseñanzas inmediatamente, porque no solamente con que yo discretice voy a obtener una buena representación, tengo que garantizar con una elección adecuada tanto de técnica de discretización, también no lo dije, pero aquí usé la más malita que había, como de tamaños de paso, que lo que voy a obtener es suficientemente cercano al objeto de veras, ¿no? Esto le da una emoción adicional al hecho de que en muchos problemas, como dijo el doctor Humberto hace rato, pues no conozco cuál es la solución analítica real, entonces pues no sé en principio si voy buscando algo que debería buscar, y de hecho si ustedes, que debería encontrar, y de hecho si ustedes revisan con calma la literatura, de ecuaciones diferenciales parciales, buscando no las cosas bellas, que tiene muchas, sino las cosas ahí escondidas, pues pueden encontrar ecuaciones en las cuales no hay solución. Y entonces uno podría estar discretizando y quién sabe qué vas a entender, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer una buena discretización, tenemos que utilizar buenas técnicas de discretización, ¿sí? Y tengo que cambiar el guión. Y mis ecuaciones gobernantes, les decía hace rato, es como el ejemplo de 2 por 2 en clase y luego les dejo uno el grandote hace rato, es el que mostró Humberto. La idea básica es, se va a conservar la energía
se va a conservar la masa, ya me estoy pasando a otro problema, la masa y el momento. La masa quiere decir, es un cuerpo de agua. Entonces estamos pensando, considerando la altura, hay una superficie libre, pero nuestra medida es la altura, ¿no? Y se va a conservar el momento. Estamos pensando nosotros en términos del gasto, qué tantos metros cúbicos de agua están pasando por las zonas en donde haya salidas, como los que les mostró él hace rato, en donde haya una entrada al río, donde haya una salida al río. Entonces, estas son nuestras variables. Tengo el tirante, la altura de agua, las velocidades en direcciones X y Y. Esto piénsenlo intuitivamente, la altura por la velocidad es una medida del gasto, ¿sí? No son ecuaciones exactamente de conservación, porque tiene que haber balance, no es un fenómeno que está aislado. Entonces, hay términos de balance de masa y de momento, y tiene uno que considerar, como en todos los problemas físicos, todas las interacciones que haya de mi sistema de estudio, en este caso pensemos en el río, con todo su entorno. Dices, en la torre. Entonces, ¿contra quién pelea? Bueno, pues contra el cambio en la pendiente del fondo, contra la fricción que se causa con el viento en la superficie libre, contra la fricción que se causa por la fricción en el fondo, ¿verdad? Con el efecto Coriolis, si es un cuerpo de agua suficientemente grande, entonces también hay algún efecto que se tiene que considerar, más otros efectos que tienen que ver con otras tensiones, eh, efectos turbulentos que se promedian, otros efectos de tensión. Entonces, para que la caricatura sea lo mejor posible, ustedes tienen que integrar todos los posibles efectos sobre el objeto. Y ya se imaginarán, si para un ejemplito de juguete que teníamos lineal, las cosas se podrían complicar, pues entonces, para un ejemplo más complicado, pues hay que hacer más consideraciones, ¿no? Hay muchas técnicas para resolver estas ecuaciones. Están las primeras, que son las diferencias finitas. Son ampliamente utilizadas, sin embargo, pues tienen algunas limitaciones con respecto a los problemas en los que se pueden aplicar. Luego, si ustedes son fanáticos de la mecánica computacional, como que su camino natural va por el elemento finito en el cual hacen otra discretización. La primera hacían un intercambio, un find and replace, cambiaban diferencias derivadas por cocientes de diferencias. Ahora van a hacer proyecciones tratando de que un cierto vector en un espacio de funciones sea cero. Eso es construir la forma débil y ahí hacemos la proyección. Y en el caso de los volúmenes finitos, que es una de las técnicas que se utilizan en mecánica de fluidos, la idea es que yo tengo mi discretización en ciertos volúmenes y la masa, el agua que está en uno de los volúmenes, pues se va a pasar a otro y yo tengo que tener una técnica que me permita balancear lo que sale de una de las celdas y se va a la otra. Entonces tengo que ver el intercambio entre celdas contiguas, entre celdas de malla como las que presentó Humberto hace rato, y tengo que ver, cuando ese paso se hace entre una celda y sus vecinos, qué va a pasar con la cantidad de movimiento que se va a perder con la fricción en el fondo, con el viento, con la rotación de la Tierra y demás. Entonces, naturalmente, son muchos efectos. Es un problema que involucra la participación de muchos conocimientos. Cuando uno hace ciertos problemas de tipo, digamos, académico, el detalle es que hay cierta información que uno no sabe dónde encontrar. Aunque conozcas cuál es la ecuación gobernante en principio, si uno quiere estimar la rugosidad del suelo, pues necesitas atender a lo que se hace en geotecnia, en ingeniería civil, en ingeniería hidráulica. Entonces, estos proyectos requieren la participación de muchos saberes y de muchos puntos de vista para poderse avanzar. Ahora, la referencia sobre el cómo funciona el volumen de elementos finitos, la que les presentó Humberto, yo les voy a decir una forma más o menos intuitiva, que tiene que ver mucho con lo que conocemos de nuestros cursos de cálculo, que nos gustan mucho, los cursos de cálculo de varias variables. Entonces piensen que tenemos mi dominio, de alguna manera, que tiene toda que per se es un problema solito el generar la malla, sí, pero bueno, supongamos que de alguna forma nos portamos bien y ya tenemos la discretización del dominio. Todo lo que hacemos es fijarnos en cada una de las celdas y sacar como un promedio de las cantidades importantes en cada una de las celdas, como si toda la altura, todo el tirante en alguno de las celdas se fuera considerando como el promedio en el centroide del área, pensando en algo bidimensional. Ciertamente todo eso hay que poner ciertos detalles, pero vamos a pensarlo así, ¿no? Y estas derivadas de aquí
las vamos a transformar utilizando el teorema de Gauss. Si se fijan aquí, tramposa y convenientemente, esto tiene una parcial en X, parcial en Y, parcial en X, parcial en Y. Está convenientemente escrito como la divergencia de algunas variables. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar nuestro poderoso teorema de Gauss y transformamos una divergencia en el volumen de control a una integral de superficie y entonces nos concentramos en el intercambio que se está haciendo con los alrededores, ¿no? Y luego discretizamos todos los términos fuente, cada uno tiene su interés. Esencialmente, muchos se discretizan, vamos a decir, en el centroide del elemento, digo, salvo varias consideraciones que hay que hacer, con excepción de la pendiente del fondo. Uno se da cuenta que ciertos esquemas de discretización funcionan mejor en unos problemas que en otros por cuestiones que tienen que ver con estabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que hacer diferentes tipos de discretizaciones. En todo caso, el plan de vuelo es más o menos así. Yo reescribo las ecuaciones en una forma conservativa. O sea, se parece como a la versión grandota de la primera ecuación que les puse hace rato, la de advección. Nada más, ojo con que es bastante no lineal y eso ya es por sí interesante, ¿no? Entonces tenemos el cambio de un vector de variables conservativas, una divergencia de algo, de unas funciones f. Mis variables conservativas aquí son el calado, una q, que es, que es esencialmente el gasto, es el producto de la velocidad por el calado. Luego aquí están estas funciones que nos dicen cómo va a estar intercambiando cada celda con los alrededores, y es una ecuación de balance. Lo que cambia en el tiempo, lo que cambia por la frontera, y eso se tiene que balancear con todas las posibles fuentes de momento, todas las fricciones, etcétera, etcétera, que están al lado derecho, ¿sí? Entonces, poder escribir las ecuaciones en esta forma nos permite utilizar de manera natural el elemento finito. Ciertamente hay otras técnicas, pero para mucha gente en dinámica de fluidos es como la natural, porque tiene mucho que ver con conservación de un problema que a veces con con otras técnicas numéricas no ocurre, ¿no? Entonces, estas son mis ecuaciones. Si uno, ¿cómo vamos a discretizar? Dice, pues facilito, de la manera natural. Entonces, mi primera integral la voy a poner con una diferencia hacia adelante. N es el tiempo, entonces estoy en la celda iésima. Piensen así, que estamos fijándonos en el valor en el centroide de las variables que nos interesan, que ahora van a ser variables conservativas. Entonces, ahí, a la otra izquierda. Entonces, aquí está una representación de la derivada, la sacamos de la integral, nos queda nada más el área. Esto ya lo transformamos a la superficie de la celda de control utilizando el teorema de Gauss. Los otros estamos haciendo una cuadratura, pueden pensar así nada más para tener una imagen, la típica de que tengo mi integral de mi función en un dominio. Entonces, evalúo en el centroide, lo saco de la integral y me quedo simplemente con la integral del elemento, o sea, con su medida, ¿no? Y el éxito del volumen finito es el poder hacer discretizaciones adecuadas para esta parte de aquí, ¿sí? En principio, lo que yo tengo que hacer es una función que me describa cuánto intercambian las variables con los vecinos. Es una función de flujo. Entonces, esta integral se va a poner como una suma. Estoy pensando en todos los vecinos. Lo que pasa de derecha a izquierda, ¿qué quiere decir de derecha a izquierda? Bueno, pues voy a ver en cada una de las fronteras de mi dominio. Un lado es la derecha, otro lado es la izquierda, y cuánto está pasando del uno al otro. Dice, pues ahí viene intuitivo. Ahora, ¿cuáles son las funciones que se pueden utilizar de flujo para ver cuánto va a pasar? Hay muchas funciones. Aquí, para el caso particular de Iber, que es lo que hemos estado platicando, hay unos esquemas que se llaman esquemas de Roy. Hay uno de primer orden en el espacio y uno de segundo orden en el espacio. Esta phi es z a la izquierda más z a la derecha entre 2, menos un medio del determinante del jacobiano de izquierda a derecha por la diferencia de los flujos de izquierda a derecha. Esa fórmula mágica, ¿qué cosa es? Bueno, Z es el flujo, su J es el jacobiano. Esto es una descomposición estilo espectral. Estoy pensando en ecuaciones hiperbólicas en las cuales
en su versión lineal, esta no es la versión lineal, pero bueno, estoy aproximando por una versión lineal. Lo que tengo es el cambio de las funciones, el vector de funciones conservadas más una matriz por el cambio en las dimensiones espaciales. Esa matriz es diagonalizable y con eigenvalores reales. O sea, esencialmente es, si lo vemos hasta cierto nivel de detalle, así como yo tenía hace rato una onda que se iba a la derecha, esto se va a descomponer como ciertas ondas que van a la derecha y ciertas ondas que van a la izquierda. Y tengo que hacer una discretización que me permita que en esas derechas y esas izquierdas geométricas, cuando paso de una celda a otra, se pase la información de manera adecuada, ¿sí? Entonces estoy utilizando un resolvedor de Riemann para un problema en el cual tengo una ecuación de conservación y tengo una función continua, constante a trozos, entre los dos elementos, ¿no? En el intermedio, ahí salen para varios cursos. La idea, como ahorita el tiempo es corto, pues es motivarlos a que se acerquen a las referencias y vean no solamente estas técnicas, sino muchas otras con las cuales se puede ver el acercamiento a este problema, ¿no? Entonces, como ustedes ven, dicen, bueno, como que el promedio entre la derecha y la izquierda está bien creíble, pero ¿y esto qué? Dice, bueno, pues resulta que en ciertos problemas, inclusive más sencillos, a veces tienes que descomponer entre la parte de la onda que va a la izquierda, la parte de la onda que va a la derecha, y tienes que hacer así como un cuchillo que dices, esta parte la dejamos y esta parte no la quitamos. Casi, casi en algunas áreas dicen, es como un factor miedo para que no se vayan a producir cosas que no sean físicamente aceptables, y de hecho hay ciertas condiciones que se tienen que satisfacer, ¿no? Entonces, la técnica es bastante elaborada, esa da para una escuela más que una escuela solita, ¿verdad? Pero grosso modo, piensen, esta es la discretización que está trabajando, y si la quieren más fina porque tienen zonas con recirculación o la hipótesis de que el cuerpo de agua es esencialmente plano no se está cumpliendo adecuadamente, pueden utilizar un resolvedor de orden 2, en el cual tienen que utilizar un limitador. Podrían pensar como es una función que dice, a ver, me fijo entre una celda y varias de las vecinas, cuánto está cambiando y le damos corte así, ¿no? Digo, es más sofisticado que eso, pero simplemente es para una idea intuitiva, ¿no? Se tienen que corregir. En una cierta escala, piensen, seguramente más de uno de ustedes ya programó en más de una ocasión algo como la factorización LU de una matriz, y a lo mejor sufrieron la angustia esa de que la parte hacia abajo de los pivotes debería ser cero, pero por la aritmética de punto flotante no sale cero, y uno revisa el código y dices, pero es que sí debería salir cero. Y entonces ves códigos un poquito ya más depurados, y lo que hacen es, dicen, pues ya va a salir cero, pues ya le pongo cero, ya ni calculo. Entonces, hay muchos programas que lo que hacen es ciertas correcciones, por supuesto, que sean físicamente aceptables para que el programa funcione. Entonces, esto es lo que está en el corazoncito de Iber, ¿sí? Y para muchos problemas que tienen que ver con aguas someras, no lo mencioné hace rato, pero aprovecho, sí. Si puedo comentar rápidamente, en el primer ejemplo, este limitador dependiente evita esas oscilaciones también. Exacto, sí, exactamente, exactamente. Esa es la idea, así como que los controla, ¿no? Ok. En cuerpos de aguas someras, esto es la longitud horizontal, en muchas de las referencias dice como el 5% de la longitud así en horizontal, ¿no? Entonces eso ya era una idea de lo que es somero, ¿sí? Se supone, bueno, hay muchas suposiciones ahí sobre que esencialmente la presión hidrostática es la que cuenta, etcétera, etcétera, pero bueno, pensemos en algo bastante plano, ¿sí? Lo cual quiere decir, bueno, para esas variaciones tan pequeñas en profundidad, en tirante, la variación de velocidad en esa dirección es pequeña, ¿no? De hecho, las variables que están ahí están asumiendo eso a la hora de hacer las cuentas. ¿Ok? También se hace una discretización de los términos de fuente. Ahí eso también daría para muchas pláticas. Realmente lo que han hecho en Flumen, en Simne y en las versiones previas de las cuales se obtuvo Iber con el trabajo de Bladé, de Sea, de Vázquez Endón, entre otros, es bastante interesante porque tuvieron que hacer muchos ajustes para que funcione. Desde el punto de vista de software del usuario, pues ya para uno es más o menos fácil utilizarlo. Naturalmente no está exento de dificultades porque ahí está la otra parte, la que les comentaba Humberto hace rato, ¿no? Bueno, entonces, ok.
Entonces, esas eran nada más unos comentarios para identificar rápido qué es lo que se utiliza para resolver. Muchos softwares a veces uno los utiliza como caja negra, algunas cosas de las que hacen son bastante elaboradas, pero bueno, si uno quiere hacer cambios en esas técnicas, pues tienes que adentrarte en qué están haciendo, ¿no? Ok, entonces, ese es el municipio de Morelia. Esa es la mancha urbana. Somos aproximadamente el 2% de la población del estado, estamos hacia el noroeste. Ese es el sistema hidrológico, estos son los cuerpos de agua, ahorita los vamos a ver con más detalle. Esa es una representación de las inundaciones históricas de los últimos años y la red fluvial, ¿no? Este de aquí es el Río Grande. Viene desde el municipio de Pátzcuaro y va a llegar hasta el lago de Cuitzeo. ¿Quién sabe qué hace ahí? Recientemente, porque el lago de Cuitzeo está seco. Pero bueno, allá iba para allá. El río Chiquito, ese de aquí, viene desde la zona de los filtros viejos, más atrás desde la Lobera. Es el principal afluente del Río Grande. Y esos son los dos principales ríos de la ciudad. Todos los demás, ¿qué son? Todos los demás son drenes que se han construido con los años. ¿Para qué? Para que en zonas de baja pendiente las diferentes cuencas tengan una ayuda para llevarse el agua. ¿Sí? Simplemente en lugar de esperar a que se encharque y se vaya moviendo solita, se le hacen canales, como se hace en agricultura, para tratar de ayudarla. Entonces, hay unos trenes que son muy famosos porque generalmente se ocasionan problemas, como el tren Barajas aquí, en el cual están las canchas de Policía y Tránsito, que es una zona de amortiguamiento hídrico. Las canchas ahí se inundan cada cierto tiempo y lo que uno se da cuenta ya con más información es que se inundan y las inundan para evitar que otras zonas se inunden. Esa es parte de la gestión del riesgo hídrico, ¿no? Ahora, si ustedes ven, pues aquí en estos drenes, en la zona que dice del Quinceo y del Arandeni, pues ahí hay inundaciones importantes. Eso justifica buena parte de por qué están los drenes ahí. También en la zona de inundación del río Chiquito. A propósito en Morelia, igual que en otros lugares, en épocas de un estiaje muy severo, pocas lluvias, a la gente le ha dado por utilizar riberas de ríos o zonas cercanas a ríos porque se ven muy bien para construir, porque ya tiene mucho tiempo que no llueve, y entonces aquí se puede cimentar bien, y pues esa es una tragedia anunciada, ¿no? Nada más es una cuestión del tiempo de retorno, eventualmente hay eventos ahí. Hay una calzada famosa en una zona bonita de Morelia, que es el Boulevard García de León, que cada rato se inunda, cada rato se inunda. Y resulta que una parte del trazo del río Chiquito pasaba por ahí, entonces pues es esperarse, ¿no? Y son zonas de alta plusvalía, y luego lo que quieren que la gente que tiene el conocimiento técnico resuelva es, ¿cómo le hago para que no se inunde? Dice, bueno, pero es que ahí es una zona de inundación. Y en otros lugares, cuando uno lo ve con más detalle, inclusive con una visión un poquito histórica, dices, a ver, ¿por qué se pusieron ahí? Se llama manantiales desde la colonia. ¿Qué esperaban que pasara? O sea, es cosa de tiempo, ¿no? Arroyo de aguas. O sea, en serio, o sea, ¿por qué no se llama desierto seco, no? Bueno, estas son las inundaciones periódicas. Este es el mapa de riesgos del Instituto Municipal de Planeación. Como ustedes ven, dicen, órale, pues, ¿qué no es este el Río Grande? Sí, ese es el Río Grande. ¿Qué tipo de problemas tenemos? Bueno, tenemos fracturas, 55 fracturas, si no mal recuerdo. Así que hay fracturas, hay deslizamiento de laderas, hay zonas con pendiente alta, con las cuales pues a la gente se le ocurre cambiar la vegetación, poner una construcción ahí que se ve bonita, y pues también es cuestión de tiempo. Habiendo árboles, eso es mucho menos riesgoso, ¿no? Entonces tenemos fracturas, infiltración, subsidencia. Hay unas cuestiones que son increíbles, hay unas partes que son increíbles. Por ejemplo, de subsidencia, una de las fallas que hay ahí, justamente en la zona de manantiales, de un lado tienes granito y ignimbrita y del otro lado tienes arcilla y limo. Y quieren que siempre esté la vía así horizontal. Y dije, pues que eso nunca va a pasar, porque además no solamente son suelos de esas características tan diferentes, sino que además en Morelia, como en otros lugares, una de las formas de obtener agua potable pues, es haciendo un pozo. Y entonces pues se genera más subsidencia y pues se empieza a notar, y cada cierto tiempo uno ya sabe que
que tienes que cambiar las llantas porque pues de repente te encuentras en el tapón así, ¿no? Entonces, muchas cosas son cuestiones de planeación. Las administraciones cambian, tienen una visión que está muy, muy ligada al tiempo que duran y pues como que la parte técnica debe aportar soluciones considerando que muchas de estas cosas son de repetición, ¿no? Pues bueno, esa es la cuenca hidrológica. Esto es, piensen en función de la altura, es como si tuvieran su gran tazón, su zona en donde se va a recolectar todo el agua que llega a la ciudad de Morelia, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra cuenca y tenemos microcuencas también en términos de la elevación. Esencialmente son nuestros 15 drenes con 10 microcuencas. Esta parte de aquí, donde está la zona, la presa de Coincio, toda esta zona es una zona muy importante porque es una de las principales zonas de recarga de la ciudad. Es la zona de los itzícuaros, en la cual recientemente, dado que había mucho terreno libre, pues la gente se le ocurre buena idea ir a urbanizar ahí, en una zona de recarga. ¿Por qué? Pues porque ahí no hay nada. Y lo que quieren, sí. Ahorita, esa es otra, esa es la lobera, pero ahorita les enseño. Sí, también la UNAM se puso en un lugar interesantísimo. Pues bueno, aquí hay una grafiquita de las diferentes aportaciones. Tengan presente que simplemente es cosa de tiempo. Lo que hay que hacer es gestionar y varios grupos de la universidad, lo que está trabajando Miguel Rodríguez Velázquez, lo que está trabajando Israel, bajo la dirección de la doctora Sonia Tatiana Sánchez, es mucho de los sistemas de alerta temprana. O sea, tenemos varias estaciones meteorológicas propias, entonces podemos hacer ciertas estimaciones en las cuales, como decía el doctor Humberto, 1 metro de calado, 1 metro por segundo de velocidad, ya es para que estés huyendo, ¿no? Pues ok. Entonces, aquí están las zonas de los drenes, que les decía hace rato, y esos son los tirantes máximos alcanzados en un periodo de 100 años. ¿Sí? Esto es una cuestión hidrológica, se hace en los diferentes hidrogramas, con técnicas estándares como de un autor que se llama Taylor, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes ven, los tirantes grandes pues, están en la zona de inundación de los itzícuaros, en la zona de amortiguamiento de las canchas de policía y tránsito, en la zona comercial de la Huerta, en la avenida Periodismo, en la colonia Carlos Salazar y en la unidad deportiva Bicentenario. Y cuando ustedes ven las noticias año con año, dicen, se volvió a inundar la colonia Carlos Salazar y el gobierno debería hacer algo. Bueno, pues es una zona en donde naturalmente se van a alcanzar tirantes importantes. ¿Qué quiere decir importantes? Bueno, yo soy muy daltónico, ahí si se fijan, creo que está entre esta y esta, ¿no? Digamos alrededor de 2 metros. Ahora, en algunos casos esas avenidas que se generan suelen ser bastante importantes. Por ejemplo, en esta parte de la zona Carlos Salazar, en esa época del 2018, lo que pasaba es que cuando bajaba la avenida de agua, ya podía levantar un automóvil tipo sedán y darle la vuelta. Entonces, evidentemente, eso ya es un riesgo bastante severo para la población, ¿no? Entonces, bueno, esta es una ortofoto de una zona de inundación. Esto es lo que se llama Tres Puentes. Aquí hay una unidad habitacional. Este es el Río Grande. Aquí está una bodega horrera. Por aquí va la avenida Madero. ¿Sí? Y es una zona que estaba más o menos despoblada hasta hace relativamente poco, pero que fue de las afectadas con la zona de inundaciones estas por el huracán Huila. Para hacer estas modelaciones, es algo de lo que les van a hablar posteriormente, estamos hablando de una zona de 1,200 kilómetros cuadrados, el municipio de Morelia. Entonces pueden pensar en una idea más o menos así como de 35 kilómetros por 35 kilómetros, no es un cuadradito, pero por ahí va. Para el modelo digital de elevación, tenemos datos del INEGI que tienen celdas de 15 metros por 15 metros. Para las zonas sensibles se tuvo que utilizar información más refinada con celdas de 5 metros por 5 metros. Si ustedes hacen la cuenta de lo que implica de 5 metros en 5 metros llegar a la zona de interés, entonces pues estamos hablando de que el trabajo computacional se vuelve bastante demandante y que para hacer modelaciones sobre zonas más o menos grandes, pues se requiere una cantidad de cómputo bastante importante, ¿no? Y sobre todo, se requiere mucho conocimiento técnico. No es suficiente con el modelo de elevación, también hay que poner la información
de los coeficientes de rugosidad. Y resulta que muchas de esas informaciones, sobre todo cuando son de diferentes instancias de gobierno, no están suficientemente actualizadas y entonces necesita que la gente, que el ingeniero vaya a revisar en la zona qué tipo de suelo hay y sobre todo a encontrarse algunas sorpresas, porque eventualmente lo que pasa es que como resulta más barato pagar la multa que sacar el permiso, cuando llegas pues resulta que ahí está, ¿no? Entonces pues ya era tragedia anunciada. Entonces bueno, este es un ejemplo de los tirantes. Aquí por ahí no se ve tan, bueno, yo no veo tan bien, pero ahí están los tirantes. Sin embargo, pues una película dice más que 1000 palabras. Entonces, les voy a poner la modelación del efecto de lo que pasó con la subida del río en esa época, la que realizó Miguel Ángel, que es uno de los participantes en el proyecto. Pueden ustedes notar que aquí hay una zona habitacional. Y cuando uno pregunta, dice, ¿por qué está ahí? Pues porque le dieron permiso. Dice, pero sí es una zona que siempre se va a inundar. Y lo que le piden a la gente con conocimiento técnico, eso está bien interesante, es que resuelva lo de la inundación. Le digo, pero es que no puedo subir toda la ciudad. O sea, es una zona en la que no deberían construir. Uno, dos. Si es una zona de recarga, ¿por qué están ahí? Resulta que cuando ya hacen las últimas perforaciones para tratar de sacar agua subterránea, ya están llegando a los 160 metros de profundidad. Entonces, ay, híjoles, eso ya casi, casi es agua fósil, en una de esas no voy a salir petróleo o algo así, ¿no? Cada vez hay mayor cantidad de metros con concreto, hay más planchas de concreto, pues entonces el resultado es que pues está perdiendo el agua subterránea y lo que ocasiona, entre otras cosas, esa agua subterránea que no se va al subsuelo, pues es que se generan esas avenidas y que se generan esos eventos y generan esas afectaciones. Claro que nosotros lo vemos así como una muestra de progreso. De hecho, en la universidad tenemos un centro que es el Centro de Información Arte y Cultura, que está bien bonito, pero es una planchota en donde una zona que era de infiltración y que además es de concreto blanco. No solamente es caro, sino que además, pues en términos térmicos, pues es interesante, ¿no? Bueno, este es uno de los ejemplos de las cosas que no se deberían hacer, pero se siguen haciendo. Ahora, déjenme les hablo un poquito de la zona de los sitzícuaros. Les voy a poner una modelación en baja resolución porque pues, sí son muchísimos pasos de tiempo los que se tienen que hacer. Así en perspectiva. Ahí está. Entonces, para acá abajo está la zona de policía y tránsito. Esa es la imagen de la microcuenca. Entonces, lo que va pasando es que la lluvia va cayendo y se hace como el caminito para generar la avenida, y entonces se empieza a mover así. Eso pasa con cierta frecuencia. Vean ustedes hasta dónde llegan los tirantes. Ya para 2 metros ya es para tener preocupación, porque una vivienda, si te sube el agua a 2 metros, ya no puedes decir, es un pequeño, sí, es una pérdida, está destruida, exactamente. Sí, 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 no podemos decir como en ciertas ciudades, dicen, no, es que no son inundaciones, son encharcamientos. Es un pequeño charco porque no duró 12 horas en el mismo lugar. Es perfecto que nos dicen porque a mí me preocupaba un poquito. Esto que llega a la zona de policía y tránsito pasa por la zona de los sitzícuaros. Bueno, está pegado a la zona de recarga de los sitzícuaros, que es así como una de las zonas naturales de recarga para la ciudad, para el municipio. Si vemos esto en planta, pues esto se empieza a generar por acá, empieza la lluvia, va a llegar por acá y se va a venir por aquí, ¿no? Hasta llegar a las canchas de policía y tránsito, en donde está la zona de amortiguamiento. Esto de aquí es la colonia Villas del Pedregal. Ese es un error desde muchos puntos de vista. De hecho, dice en el municipio, esa colonia no debió existir. Esta es la zona de recarga. Y no solamente la pusieron ahí, sino que además es la colonia más grande de Latinoamérica y sigue creciendo. Tiene 40,000 casas y le quieren hacer una quinta etapa y una sexta etapa para acá. Todo esto es zona de recarga. Y hasta ahorita no han tenido un evento tan grande, pero pues es cuestión de tiempo. Les pasa por ahí por la mitad, ¿no? Pues bueno,
si se hubiera hecho gestión y se hubiera hecho planeación, esto no se debió construir, pero bueno, desafortunadamente, no siempre el criterio técnico es el primero que se utiliza, aunque lo hagan ciertas empresas, ¿verdad? Entonces dicen, pues es que aquí se ve bonito, pues aquí hay que ponerlo. O aquí el terreno es barato, hay que ponerlo, ¿no? Muchos de esos terrenos eran ejidales, entonces el cambio de uso de suelo se hizo de manera relativamente fácil y barata, y pues entonces ahora se ocupan zonas que son de riesgo, ¿no? Ahora, una tercera modelación, ¿qué es lo que uno puede hacer? ¿En dónde puede estar la parte de la gestión? Bueno, pues ahora vamos a lo que preguntaban de la UNAM. ¿Qué tal si en la cañada, en una de las cañadas, ahorita la mostramos cuál, también viene de la zona sur, qué tal si ponemos sí, un muro de contención? ¿Para qué? Al menos para evitar un daño en las zonas que están aguas abajo. ¿Sí? Entonces, con este muro de contención, pues ya se evita que el agua siga corriendo para allá. Por supuesto, no se trata nada más de detenerla, la idea sería gestionarla. Esa agua la ocupamos y simplemente dejarla ahí, pues no es la solución, ¿no? Simplemente este es un ejemplo de las propuestas que uno puede hacer diciendo, bueno, ¿qué tal si le ponemos aquí esto, ¿no? Aquí está el muro de contención, ¿no? La ENES, a ver, esta es una zona habitacional, la ENES está por acá. Entonces aquí se detiene y pues pueden ver hasta dónde llega el calado en términos de la altura, ¿no? O sea, es una cantidad importante de agua que, bueno, se evita una tragedia, pero ciertamente es un recurso que se está desperdiciando, ¿no? Entonces, buena parte de la tarea que tenemos que hacer para la gestión de los desastres naturales es pues darnos cuenta que muchos de estos escenarios ocurren cada año y deberíamos resolver de manera técnica con propuestas como esta, qué es lo que debemos hacer. Mejor aún, deberíamos saber proponer qué vamos a hacer con todo este recurso que se está perdiendo, ¿no? ¿Sí? Y también hay que pensar en todos los problemas relacionados. De nada más les muestro una grafiquita rápida de un software propio que estamos haciendo. Cuando el agua se infiltra, si se encuentra arriba con, por ejemplo, metales pesados, pues esos se van a infiltrar en el subsuelo y luego nosotros vamos a extraer esa agua con los efectos esperados. Entonces es importante no solamente considerar el efecto de la inundación, sino el de la infiltración y todos los efectos que haya relacionados, ¿no? Entonces, este es un diagrama del esquema de Henry, simplemente muestra cómo se está infiltrando. En este caso el modelo es con agua salada, pero es lo mismo es muy similar con otros procesos. Simplemente la concentración pues va aumentando aquí creo que detuve la película. Ahí va. Sí, entonces el sistema tiene muchos aspectos que considerar. Cada aspecto que consideremos pues, está relacionado con muchos otros y es momento, creo que ha sido durante mucho tiempo, pero más ahora que nunca, de proponer soluciones para poder mejorar estas condiciones y evitar que algunas de estas circunstancias sigan ocurriendo, pues más que nada haciendo gestión, ¿no? Okay. Y bueno, esos son algunos de los ejemplos. Hay mucho que estudiar sobre la zona y hay mucho que estudiar sobre varias zonas, pero bueno, es nada más una presentación para que sirva de motivación por si se interesan en estos trabajos, pues hay mucho que hacer y mucho que proponer, ¿no? Sí, gracias. Gracias por su atención. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Es que es con Iber, ¿no? Las simulaciones que estás Sí. haciendo. Yo particularmente he utilizado el FDC, que también es un modelo hidrodinámico de inundación. Por ejemplo, esta inundación que vimos es por lluvia, aumentaron el gasto. Es por lluvia. Es por lluvia, o sea que metieron el gasto. ¿Y en los periodos de retorno? Varios de los que vimos aquí son de 100 años. De 100 años. Pero hay modelaciones para 1, 5, 10, 50, 100 años.
¿Y cuál es el periodo de retorno donde volvieron a encontrar ese punto clave de la inundación? ¿25, 50, Estos hasta los 100? son de 10 años, el de los... El S es de 10 años. Sí. ¿Y han validado esos tirantes, esas Sí, elevaciones? Sí, de hecho, de las del 2018, de Huila, Ajá. con las ortofotos se validó. Sí. ¿Y lo han publicado eso en algún lugar, este estudio? Sí, hay algunas publicaciones, claro. Sí, de esas. Sí. ¿Y cómo lo validaron, por ejemplo, con fotografías de satélite o mediciones en Muchos con fotografías de satélite. fotografías? Sí, hicieron muchas ortofotos para Ajá, las comparación. ortofotos. Ujú. ¿Y la batimetría cómo lo levantaron? De todas las calles, lugares, pendientes, o todo eso, con drones, midieron, fueron. No, Es un trabajal. es un trabajal. La Sí. primera fue la de 15x15 del INEGI. Ajá. Esa se modificó Esa es luego la con el Instituto de resolución Plane- ajá. que tiene Luego la de 15 por 15. planeación, la del Instituto Michoacano de Planeación y de Loapas, Ajá. es de 5x5. Y se ha estado modificando, pues, sobre todo porque hay muchos chavos que están trabajando y haciendo actualizaciones en los datos, ¿no? Tanto de las batimetrías, los modelos digitales de elevación. Son fanáticos y de los diferentes Mannings para las diferentes zonas. Ya. Y particularmente en el IBERS, son las formas, la ecuación es en su forma conservativa, ¿no? Sí. ¿Tiene el método numérico que ocupa en algún Volumen manual finito. así? Volumen Sí. finito. Ya, ocupa por volumen finito. Ujú. Y tiene opción de multicapas, por ejemplo, para hacer como una especie de emisor submarino, U1, U2, U3, UN, en la ecuación de continuidad. ¿O no tiene yo creo IBER para meter capas? No, Nada más te da un no tirante. recuerdo, a ver si ahorita nos... ¿No tiene la suma de tirantes? H1, H2, H3, hasta arriba te da solo No, un no tirante. estoy seguro, no recuerdo. Esa. Pero IBER es parte de muchas de las aplicaciones que están integradas a Git. Ajá. Y con Kratos ahí sí se puede utilizar con multicapas y otros Con problemas. multicapas. MPM, por ejemplo, para transporte de sedimentos. Bueno, IBER tiene una parte de sedimentos. Sí, yo Ya. creo que sería con Kratos. Tiene un módulo de transporte ahí de sedimentos. Pues sí, ya es. Sí. Allá. Y por ejemplo, ¿han visto las condiciones de frontera? Por ejemplo, para no inundar artificialmente y ver qué maneja para sacar las condiciones de frontera. Para las entradas uno puede poner los hidrogramas y puede considerar varias condiciones ahí dependiendo de si es flujo crítico o subcrítico. Ya. Una pregunta, si quiere platicamos, porque sí tiene muchas preguntas. Sí, no sé si bueno, perdón. Entonces, sí, esa era la pregunta. Sí. Entonces, se lo dejo y ya después platicamos. Sí, con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sobre el murito ese que pusieron para contener el agua, se levantan tirantes de 20 y tantos metros. ¿Qué tal que hay una falla en el murito? Vas a generar un destrozo peor, porque vas a generar una inundación terrible. Entonces, todos ese tipo de escenarios también se pueden modelar. Eso es lo que yo quería comentar también. Entonces, hay que tener cuidado con la herramienta también, ¿eh? No es magia ni podemos generar problemas peores. Me acordé por la foto de Guanajuato, la foto esa donde pues, la plaquita esta fue porque hubo una falla en una de las presas y hubo una avenida terrible y entonces toda la cañada se inundó. Y por eso me acordé de cuando vi el murito y si se rompe el murito, la cosa va a ser más grave porque la avenida es más fuerte. Bueno, nada más comentario. Bueno, entonces ahora me cedo la palabra para hacer un comentario. Sí. Diga, ahorita que estamos en estrés hídrico y hay sequías, de hecho, uno debe saber usar el agua correctamente, uno puede inundar de manera inteligente. Entonces, aparte, no solamente cuando hay inundaciones reales, sino también cómo regamos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando voy al sur del estado, cuando alta agua, abren la presa y la avientan nomás así. ¿Sí? Entonces, un desperdicio de agua inquinzante. Entonces, hasta uno puede inundar de manera inteligente. ¿Sí? ¿Sí? Y otro comentario es que suena muy alucinado, pero un estudiante en un año puede andar generando estas cosas sin ningún problema. O sea, ¿sí? Con unos meses de entrenamiento y después a volar. Así es. ¿Algo más? Entonces, gracias otra vez. Gracias a ustedes, gracias.